Muy bien. Damos gracias a Dios por cómo se mueve por medio de nuestra adoración, ¿verdad? Sabemos que su presencia está aquí y la palabra de hoy es algo que Él quiere hablar a nuestras vidas, así que les invito, presten mucha atención. Si tienen una libreta, pueden tomar notas, pueden anotar en su celular, pero lo que sea para que tu corazón pueda realmente absorber estas palabras. Amén. Muy bien, me encanta esta última canción porque sin duda es su amor que nos sostiene. Amén. Cada uno que está aquí tiene su propia historia, pero si está aquí ahora es que podemos decir, yo he visto el amor, la gracia de Dios en mi vida y eso podemos reconocer, amén. Amén. Pues hemos estado estudiando el libro de Hechos. Los días de domingo hemos estado adentrándonos en esta historia de lo que es la primera iglesia, los primeros apóstoles, cómo iba creciendo la iglesia, cómo iba avanzando el evangelio, ese evangelio imparable que parecía que le tiraban cada cosa, pero ese evangelio seguía avanzando. La semana pasada el pastor Ricardo predicó un muy buen mensaje sobre cómo Pablo les decía, es necesario que pasemos por momentos difíciles, por dificultades para entrar al reino de Dios. Es parte de lo que vamos a pasar en algún momento de nuestras vidas, pero dice, es necesario, o sea, es cosa que nos va a ir formando, que es para nuestro bien. Y la iglesia sin duda iba a pasar por momentos muy difíciles, pero en medio de todo eso el evangelio seguía avanzando, a todo el mundo iba expandiendo y aquí estamos ahora nosotros, porque esos creyentes, a pesar de la persecución, a pesar del dolor, a pesar de todo lo que vivieron, ellos se aferraron a la palabra de Dios, se aferraron a la persona de Jesús y iban transmitiendo ese evangelio, esas buenas noticias a la siguiente generación y ellos a la siguiente y a la siguiente. Y aquí estamos ahora. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. Ahora entramos en Hechos capítulo 15. Entonces pueden ir buscando Hechos capítulo 15. Si están tomando notas, pueden anotar ese título que va a ser el enfoque de lo que hablamos hoy. Viviendo para la misión, no para mí. A ver, díganlo conmigo, viviendo para la misión y no para mí. Bueno, no estamos en pláticas de matrimonio ahorita, pero me voy a evidenciar. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que en algún momento en su matrimonio, ahí con su pareja, que de repente todo se convierte en competencia? El esposo regresa del trabajo, tú ahí estás con los niños, todo el día desearías que te ayudara a ponerlos a dormir y él dice, ay, es que solo necesito un momento de descanso. Y dentro de ti solo piensas, ay, tú ocupas descanso, que he estado aquí con estos que no dejan de hacer ruido todo el día, me han interrumpido unas 500 veces, ni al baño puedo ir sin que me siga mi niño, pero ocupas un momento de descanso. Bueno, y empiezo a pensar de lo que él dijo de su necesidad, yo solo empiezo a pensar en todo lo que yo necesito. No les pasa a nadie aquí, ¿verdad? Ninguna. Otra clásica en nuestra casa, clásico ejemplo. Los días sábados a veces nos ponemos como a limpiar la casa, como todos juntos, y entonces tenemos como un pizarrón ahí donde anoto como las tareas de cada quien, que mamá, lavar los trastes, limpiar cocina, doblar la ropa, que papá, no sé qué, Titan, limpiar afuera, y así a cada uno, y les pongo sus cajitas para que le puedan hacer su palomita cuando van terminando. Pero a veces Titan viene de estar trabajando lo suyo, viene para poner sus palomitas y de repente mira, ¿y por qué a mí me tocaban 3 tareas y la Luna nomás 1? ¿Cómo le va a dar a ella su dulce? Entonces a mí me tendría que tocar 3 dulces. Y así se empiezan a llevar. Y nomás dice, no, pues eso, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser justo eso? ¿Cómo va a ser tan fácil para ella?
Y no, esto tampoco pasa con ustedes, ¿verdad? Nomás en mi casa. Miren, seamos muy honestos, es que a veces agarramos cualquier cosa y hacemos que se trate de nosotros. Y se nos olvida cuál es la misión. Se nos olvida que tenemos una meta en común, un propósito que cumplir, una casa para limpiar, unos niños que quiero en la cama ya, pero ya. Y no se trata de quién hizo más, de quién está más cansado, no se trata de mí, se trata de la misión y de trabajar juntos para cumplir la misión. Yo creo que todos en alguna manera u otra batallamos con eso. En el trabajo quizás es muy fácil encontrarnos como buscando el reconocimiento. En las relaciones es fácil hacer que todo se trate de mí, de lo que yo necesito, de lo que yo deseo. Incluso en la iglesia, si somos honestos, a veces pensamos más en nosotros mismos. Nuestra manera de hacer las cosas, nuestras preferencias, cómo quisiéramos que se viera, que se hiciera. Pero quiero que nos preguntemos hoy, ¿estoy haciendo que todo se trate de mí o estoy viviendo para avanzar la misión de Dios? Porque esa misión es más grande que cualquiera de nosotros. Y eso es lo que vemos ahora en Hechos 15. Entonces vamos a empezar ahí en Hechos 15, versículo 1. Igual pueden apuntar si están tomando notas. Número 1. La misión es más grande que mis reglas. La misión es más grande que mis reglas. Vemos en capítulo 15, versículo 1, dice así: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Ok, entonces aquí ya de una vez en el primer versículo nos presenta el conflicto. Sabemos que el evangelio comenzó con el pueblo judío, ¿verdad? Hemos estado estudiando la historia del pueblo de Dios los miércoles en el libro de Génesis, ¿verdad? Los judíos son los que Dios había apartado para él, les dio su ley por medio de Moisés, esas cosas que los harían diferentes que los demás, esas cosas que los separarían, que los marcarían como diferentes, y les abriría la manera de tener comunión con Dios, encontrarse en posición correcta con Dios. Para eso era la ley. Y de este pueblo salió el Mesías, Jesús, del pueblo judío. Ok, entonces Jesús vino a cumplir toda esa ley, todas las profecías, todo lo que había sido escrito, todo lo que había sido establecido por Dios. Jesús lo vino a cumplir y lo cumplió cuando murió en la cruz y resucitó para nosotros. Amén. Y entonces al hacer eso, Jesús cumplió con las promesas que Dios había hecho desde el principio, de lo que hemos hablado con Abraham, que Dios le dijo que por medio de ti y de tu familia van a ser bendecidas todas las naciones. O sea, vemos que desde un principio el propósito de Dios es que este evangelio va a ser para todos. ¿Sí me están siguiendo? Bien, este pueblo entonces ya tenían siglos viviendo bajo la ley de Dios, antes de que Jesús llegó y cambió todo, donde ya no tenían que vivir bajo la ley, sino bajo la gracia, porque Jesús murió de una vez para todos, y ahora todo el que cree en Él es salvo por medio de la fe, por su gracia, por medio de la fe. Amén. Entonces Jesús vino a cambiar todo eso. Y Pablo y Bernabé, ¿nos acordamos quiénes son? Pablo y Bernabé habían estado predicando este evangelio a los gentiles, ya no solo a los judíos. Y en algunos capítulos anteriores también vimos como Pedro ahora también iba teniendo esos encuentros con gentiles, con personas que no eran judíos. Vemos cómo el evangelio iba expandiendo, iba alcanzando a más y más personas. Personas que no eran judíos estaban entregando sus vidas a Cristo. Pero aquí en este capítulo vemos a un grupo de judíos
que no pueden tragar eso. Ahora ellos son como Titan diciendo, hey, ¿por qué a ella solo le das una tarea y a mí 3? Nosotros hemos vivido todas nuestras vidas bajo la ley, tratando de cumplir con las reglas, viviendo vidas justas. Seguramente no nos vas a decir ahora que estos nomás pueden llegar y creer y ya. Ellos querían que esta gente también tuviera que poner el trabajo, que tuviera que esforzarse así como ellos habían hecho, que fueran como ellos, que cumplieran con las reglas. Hay una parábola que cuenta Jesús en Mateo capítulo 20. Es de un dueño de viñedo que sale en la madrugada para buscar obreros. Entonces este dueño del viñedo sale, se encuentra a algunos en la mañanita, les dice, hey, te voy a pagar tanto para que vayas a trabajar en el viñedo. Los contrata, van a trabajar. Ya más tarde, a las 9 de la mañana, se encuentra otros. Oigan, quiero que vayan a trabajar en el viñedo. Los contratan, los mandan, van a trabajar. Otra vez, a mediodía, a las 3, dice, hasta a las 5 de la tarde, todavía se encuentra con unos y dice, hey, pues si todavía ocupamos, vámonos. Les pago tanto para que vayan a trabajar. Ya al final del día, llegan todos para que se les pague. Y empieza a pagar los que habían llegado al último. Y se van fijando los que habían llegado en la mañana, que les estaba pagando la misma cantidad que a ellos les dijeron que les iba a pagar. Entonces ellos ya en su mente están diciendo, no, pues entonces a mí me van a tocar 3 dulces, ¿no? A mí me van a pagar más, porque sí está pagando eso a ellos que apenas llegaron. Y cuando llega a ellos, les da la misma cantidad. Y se enojan y dicen, ¿cómo? Si nosotros hemos estado aquí desde la mañana, nosotros nos esforzamos todo el día, estábamos trabajando bajo el sol, en el calor. ¿Cómo es posible que les va a dar a ellos lo mismo que nosotros? ¿Y a poco nosotros no merecemos más? Pues trabajamos más. Y el dueño les dice, a ver, ¿no nos habíamos acordado que les iba a pagar tanto? Sí. ¿Y les pagué tanto? Sí. No estoy siendo injusto, les dice. Yo quiero pagarles a ellos lo mismo que a ustedes. ¿Y a poco no tengo el derecho como el dueño de este viñedo pagar lo que yo quiero a los que estén aquí trabajando? Esta es una parábola que cuenta Jesús, que pega mucho a estos que estaban sintiendo la injusticia de su situación, sintiendo que cómo va a ser posible que para ellos va a ser tan fácil, que ellos van a obtener lo mismo que nosotros, cuando nosotros tuvimos que hacer todo eso. Creían en Jesús, creían que Jesús era el Mesías, pero vemos que claramente ellos no habían entendido el mensaje del Evangelio, que la salvación es por gracia, mediante la fe. Solo eso, es todo. No es por la gracia más mis buenas obras. No es por la gracia más mis méritos, no es por la gracia más todas las veces que yo he asistido a los servicios y la oración. No es la gracia más ser fiel en dar mi diezmo. No es la gracia más nada, es la gracia solamente. Somos salvos por gracia. La obra de Jesús fue completa, cubrió todo. Rompió esa cortina que nos tenía sin acceso y nos abrió el camino para hallar gracia delante de Él. Por gracia hemos sido salvados. Amén. Entonces vemos en estos versículos cómo sale, dice, un serio conflicto. Dice que Pablo y Bernabé empiezan a discutir mucho con esos que están ahí. Y sí, pues realmente era un punto que valía la pena discutir, porque esto se trataba de la integridad del evangelio en sí, que no podían solo estar de acuerdo o no estar de acuerdo sobre ese asunto, se tenía que resolver. Entonces lo que pasa es que Pablo y Bernabé fueron enviados a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, donde estaban los ancianos de la iglesia, y dijeron, vayan ahí en ese concilio, entonces que todos discuten este asunto y que lo resuelvan. Entonces ahí están en este concilio, en esta junta. Ambos lados presentan sus argumentos.
Y ahí vemos en este pasaje que Pedro se levanta. Ese mismo Pedro que apenas hace 5 capítulos, no sé si recuerdan, en capítulo 10, que Dios mandó a Pedro a entrar en la casa de Cornelio, un romano, un gentil, y él decía, no, Señor. Y ese mismo Pedro que no quería entrar en su casa, pero el mismo Pedro que ya había entendido. Entonces vamos a leer versículos 7 hasta el 11. ¿Estamos ahí? Bien, empezando en 7, dice, después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra, hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba, dándoles el mismo Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de ellos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Nosotros creemos que es por la gracia de nuestro Señor Jesús que somos salvos así como ellos. Es lo que Pedro se para a decir enfrente de todos. Este verso es la clave de todo este primer pasaje, porque Pedro les dice a todos, esto no se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata de nuestras obras. Si ni nosotros ni nuestros antepasados podíamos cumplir con esa ley, ¿cómo le vamos a poner sobre ellos ahora? Jamás podríamos hacer lo suficiente, tener las suficientes buenas obras para ganar o merecer el regalo de la salvación. Pero, ¿qué dice? Dios purificó sus corazones. Nos hizo lo mismo a nosotros, nos purificó, nos hizo nuevos. Estábamos muertos, ahora estamos vivos. ¿Cómo? Por gracia, mediante la fe. Algo me llama mucho la atención en este pasaje, que él termina diciendo que es por la gracia de nuestro Señor Jesús que nosotros somos salvos así como ellos. Porque uno pensaría que lo diría como al revés, ¿no? Como nosotros estábamos aquí primero, ellos son salvos como nosotros. Pero no lo dice así. Dice, es por la gracia que nosotros somos salvos así como ellos. Porque ellos desde un principio no entraron tratando de ganar nada. Ellos creyeron el mensaje del evangelio, creyeron que es por la gracia de Dios que estoy aquí, que puedo recibir este regalo de la salvación. Y Pedro aquí enfatiza, es que nosotros tenemos que ser como ellos. Y aquí, entonces, esta palabra que da Pedro hace que por fin llegan a la conclusión de que no van a poner más requisitos, más reglas a los gentiles que estaban recibiendo el evangelio. Dice Jacobo, quien es el medio hermano de Jesús, o sea, el hijo de María José, en versículo 19, dice, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se están convirtiendo a Dios. Dice, aquí no se trata de nuestras reglas, ni nuestros estándares. No pondremos el peso de la salvación sobre ninguno que pase por esas puertas buscando con corazón sincero, porque el peso de la salvación ya fue puesto sobre Cristo Jesús cuando murió en la cruz, cuando compró la salvación para nosotros. Ese es el evangelio. No se trata de nosotros, se trata de la misión. ¿Y cuál es esa misión? Que todos, sin importar de dónde vienen, sin importar su trasfondo, su pasado, su historia, sus errores, ni sus méritos, que todos puedan recibir a Cristo Jesús por su gracia, mediante la fe en Él como su Señor y Salvador. Amén. Entonces esta misión es más grande que nuestras reglas. El número 2, si están apuntando, la misión es más grande que mis preferencias.
ouch, ahí es donde ya también empieza a doler. Nosotros queremos las cosas como las queremos. Miren, ya que el concilio en Jerusalén se puso de acuerdo, entonces dijeron, así es como lo vamos a dejar. Todos aceptaron, decidieron entonces enviar una carta a la iglesia en Antioquía para aclarar el asunto con todos que estaban ahí. Que para recordarles, no tiene que cumplir con toda la ley de Moisés, con la circuncisión, con todo. No, somos salvos por la gracia. Pero lo que sigue en este pasaje, en el principio cuando lo leí, se me hacía un poquito confuso. Vamos a leer aquí la carta que mandan. Vamos a leer de versículo 23. ¿Sí estamos ahí? 23. Dice así: con ellos mandaron la siguiente carta, los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger a algunos hombres y enviarlos a ustedes, con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga, aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, con nuestros mejores deseos. Ok, esa es la carta que les mandaron a esta iglesia. Y en el principio cuando leí dije, caray, pero no acaban de decir que no les iban a poner ningún otro requisito, pero ahora parece que siempre sí hay algunos que están mencionando aquí en esta carta. Pero ahora sí quiero que presten mucha atención. En nuestro caminar como cristianos hay lo que podemos llamar las rocas grandes y hay piedritas. Las rocas grandes, que son las verdades fundamentales de la fe, sin las cuales el evangelio no podría existir. Las verdades más fundamentales. Hay otras cosas que son piedras pequeñas, asuntos que quizás no se tratan en sí de la salvación, sino que más bien existen dentro de este como espacio de la diversidad de la iglesia, de que hay gente que viene de todos lados con diferentes maneras de hacer las cosas. Más que nada, esto se trata de métodos, expresiones, nuestra manera de hacer las cosas. Pueden ser convicciones personales o preferencias. Al final de cuentas, lo que nosotros preferimos, cómo nosotros quisiéramos hacer las cosas. Esas diferencias que pudiéramos tener entre hermanos, de nuestras preferencias, de nuestras convicciones personales, no son como esas diferencias que tuvieron en el principio, donde estaban hablando de la integridad del mensaje del evangelio. Pero ahora, pues vemos algunas cosas que aquí el concilio les dice a la iglesia y dice, harían bien en evitar estas cosas. O sea, mayormente aquí está hablando de los costumbres judíos alrededor de la comida. Y si seguimos leyendo nuestras Biblias, que espero que sí, más adelante en 1 Corintios 8, Pablo escribe en una de sus cartas a los corintios, les dice, ¿saben qué? Lo que comemos no nos acerca a Dios ni nos aleja. O sea, es ni para allá ni para acá. No somos mejores por no comer ni peores. O sea, Pablo está diciendo que en sí esa comida que están diciendo que es prohibida, esa no es el problema, no es un problema en sí. Pero les dice en versículo 9 de ese capítulo, 1 Corintios 8, les dice, sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Les dice, miren,
Si ustedes tienen cierta preferencia, cierta manera de hacer las cosas, pero ven que eso causa problemas con alguien que no tiene la misma convicción, entonces por amor y por respeto a esas personas, simplemente mejor eviten eso. Por amor a alguien más, por amor a nuestros hermanos. Si yo sé que no tiene nada que ver con mi salvación, la ropa que me pongo, pero quizás me invitan a una iglesia donde la costumbre de ellos es que las mujeres no deben usar pantalones. Ok, no voy a llegar ahí con mi pantalón diciendo para que vean que somos libres y ya no estamos bajo esas reglas y que no se trata de la salvación. No, yo voy, pues no pasa nada. Por respeto, por amor a ellos y por la condición que tienen, pues ese día me pongo una falda y me voy a la iglesia. ¿Me están entendiendo? ¿Sí, amén o no amén? Muy bien, ok. Si nosotros sabemos que la salvación no se trata de qué tipo de canciones cantamos en la iglesia, pero hay algunos que sienten que la música de Dios son los puros coritos. Ok, entonces, por amor a ellos, pues cantamos unos coritos. O sea, no pasa nada. Aquí Pablo está hablando de estas cosas, que no se tratan en sí de la salvación o no, pero se tratan de nuestra manera de hacer las cosas, que dentro de la hermosa diversidad del cuerpo de Cristo, porque hay de nosotros por todos lados, en diferentes países, idiomas, costumbres, culturas, hay diferentes maneras de expresar esa fe que tenemos. Hay diferentes maneras de hacer lo que es el servicio en la iglesia. Aquí Pablo les está diciendo, miren, si por esas cosas va a ser un problema con ellos, dice, simplemente por amor a sus hermanos, eviten esas cosas. Les hará bien si eviten esas cosas. Aquí el concilio está diciendo a esos nuevos creyentes, gentiles, miren, ustedes apenas se están metiendo, ustedes se están haciendo parte de algo. Y para ser muy claro, somos salvos igual que ustedes, por gracia nomás. Pero esta es nuestra recomendación. Es decir, pongan a un lado las preferencias de ustedes. Ahora sí, por amor a sus hermanos judíos, mejor evitar esas cosas. No queremos que nada impida que los gentiles puedan recibir a Cristo, pero tampoco queremos que haya algo que impida que otros judíos puedan recibir a Cristo. Entonces, por amor a los hermanos, dice, la misión es más grande, la misión es más importante. Entonces, a nosotros, ¿qué nos importa más? ¿Que yo tenga mi libertad o que la gente conozca a Jesús? Estoy viviendo para la misión, no para mí, no para mis preferencias, no para mis gustos, sino para la misión de Cristo. Amén. Número 3, pueden anotar ahí. La misión es más grande que mi posición. La misión es más grande que mi posición. Vemos entonces, después de que el concilio manda de regreso a Pablo, a Bernabé, llevan la carta, dice que comparten esa carta y que la gente se llena de alegría, se anima al recibir esas noticias, se fortalece en la fe, y dice que Pablo y Bernabé ahí se quedan por un buen tiempo, siguen fortaleciendo a la iglesia en Antioquía. Entonces, con haber leído todo lo que leímos, el conflicto se resolvió, regresaron, la iglesia estaba alegre, la gente se estaba fortaleciendo en la fe. De igual manera, como termina este capítulo, es un poquito inesperado, porque aquí vemos otro conflicto que surge. Estamos viendo ahora desde el versículo 36. Después de un tiempo de estar fortaleciendo la iglesia en Antioquía, Pablo desea volver a visitar a las iglesias que habían sido plantadas. Ya habían ido, como hemos visto en prédicas pasadas, ya habían salido en su primer viaje misionero. Entonces ellos ya habían ido plantando iglesias.
Pero Pablo seguramente, pues viendo cómo estos ya se habían ido para otro lado cuando Pablo no estaba, entonces dice, no, pues mejor vamos a regresar con todas esas iglesias para ver cómo siguen, para ver que siguen en la verdad. Entonces Pablo quiere ir en otro viaje misionero y Bernabé quiere llevar con ellos a un joven llamado Marcos. Y vemos que Pablo no quiere. Ay, Marcos. Siempre Marcos. No, que Pablo no quiere llevarse a Marcos. Este es el Marcos que, si se acuerdan, fue presentado en capítulo 13, hace algunas semanas. Marcos andaba con Bernabé y Pablo en ese primer viaje misionero, pero nos dice básicamente en el principio de su viaje, o sea, realmente incluso de que empezaran los problemas, de empezara la persecución, las cosas difíciles, incluso antes que eso, Juan Marcos ya dijo, ¿saben qué? Estoy fuera. Dice que se regresa a Jerusalén. El autor no nos dice por qué, realmente no nos da la explicación. Solo dice que Marcos se regresó a Jerusalén, los había dejado. Y no nos dice la razón, pero debido a esta respuesta de parte de Pablo ahora, de que no lo quiere llevar otra vez, quiero pensar que probablemente no era una razón muy justificable. No creo que haya sido una emergencia familiar o algo así que se tuvo que ir, pues se entendería, ¿no? Lo más probable, por cómo vemos que Pablo reacciona, es que Juan Marcos dijo, estoy fuera, que no aguantó, no estaba listo, no tenía esa madurez necesaria en ese momento. Y se regresó a casa, los dejó en medio del viaje. Entonces Pablo dice un rotundo, no lo vamos a llevar. Pero Bernabé lo quiere llevar. Dice, no, es que yo creo en él, yo sé que Dios todavía va a usar su vida. Y discuten sobre esto. A mí se me hace tan interesante esta parte porque realmente el autor aquí no dice nada más aparte del hecho de que ellos discuten y se deciden separar. Y sigue con la historia. El autor como que escribe de manera muy neutral. No está diciendo, no nos está haciendo pensar que Pablo tenía la razón ni tampoco que Bernabé tenía la razón. Simplemente dice, eso es lo que pasó. Y realmente ambos están actuando muy de acuerdo a su carácter, a la persona que Dios les había creado para ser. ¿Cuándo es la primera vez que vemos a Pablo? ¿Se acuerdan cuándo es la primera vez en la Biblia que vemos a Pablo? Cuando era todavía Saulo. Capítulo 7, cuando estaba ahí parado cargando las túnicas de todos los hombres que estaban apedreando la muerte a Esteban, un seguidor de Jesús. Y después, capítulo 9, radicalmente transformado por Jesús y saliendo a predicar el evangelio a todos los que podía. Vemos en ambos casos un hombre que era intensamente enfocado en su causa, en la causa. Y sigue siendo así. Él tiene en mente la misión. No, vamos a salir en otro viaje misionero y no podemos ser impedidos. La misión tiene que avanzar, el evangelio tiene que avanzar y no puede haber nada ni nadie que lo impida. Entonces dice que no. Pero de igual manera, ¿cuándo es la primera vez que vemos a Bernabé? ¿Alguien se acuerda? La primera vez que en la Biblia, en el libro de Hechos, se nos presenta a Bernabé es en Hechos capítulo 4. Cuando él trae un regalo muy generoso de toda la ganancia de un terreno que él había vendido y lo pone a los pies de los discípulos. Es ahí donde le ponen el nombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Así era él. Y después, en capítulo 9, lo vemos otra vez, llevando un muy recién convertido, Pablo, ante los apóstoles. Bernabé fue quien lo llevó, porque todos los apóstoles no creían que él ya había cambiado, que él realmente había sido transformado, tenían miedo. Quizás era un truco, tal vez es su estrategia para agarrarnos a todos. Los apóstoles o los otros seguidores de Jesús tenían miedo, pero ¿quién
creyó en Pablo? Bernabé. Y después de eso, vemos que Bernabé creyó en él, lo abrazó, lo mentoreó, y en todos estos capítulos vimos como Bernabé lo acompañó por todos esos años, levantándolo como líder, como lo que Dios lo había llamado a hacer. Bernabé era un hombre que creía en las personas. Pues en este momento Pablo y Bernabé no llegan a un acuerdo y se separan. Dice que Pablo se lleva a Silas, Bernabé se lleva a Marcos, y saben, esta es la última vez que se menciona a Bernabé. Ya, de ahí desaparece del escenario. Las escrituras, como vemos, siguen la narrativa de Pablo, de lo que él hacía y donde él andaba. Pero los dos seguían viviendo para la misión de Dios. Se separaron, pero al separarlos no fue una división, sino más bien fue una multiplicación. Quiero ser muy claro en este momento de que la división no viene de Dios. La división en su pueblo, en su iglesia, nunca viene de Dios. Pero aquí vemos una situación en que ambos, con ese corazón para avanzar la misión, se separan, y la misión, en vez de ser dividida, bueno, ahora tenemos dos equipos misioneros. Resultó en una multiplicación, y la historia nos dice que Bernabé siguió predicando, siguió levantando a líderes, siguió extendiendo el evangelio. Bernabé, el hijo de Ánimo, había creído en Pablo cuando nadie más lo hacía, y en ese momento también creyó en Marcos. Y esa inversión de Bernabé en la vida de Marcos, ese chico probablemente inmaduro, pero él lo formó en un líder eficaz para el reino de Dios. Vemos más adelante que Marcos termina trabajando muy cercanamente con Pedro. De hecho, ellos trabajan juntos para escribir lo que es el Evangelio de Marcos. Este chico termina escribiendo un evangelio. También termina plantando la iglesia de Alejandría, que es el primero en llevar el evangelio al continente de África. O sea, todo ese impacto porque Bernabé creyó en él. Marcos llegó a servir tan fielmente que más adelante Pablo también escribe en su segunda carta a Timoteo que él era muy útil para él en el ministerio. Entonces, ¿qué habrá sido de Marcos sin Bernabé? ¿Qué habrá sido de Pablo sin Bernabé? ¿Qué habrá sido de la iglesia, de la misión de extender el evangelio? Realmente no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Bernabé tuvo un impacto eterno, aunque la mayoría de gente ni sabe quién es. De aquí adelante desaparece de la narrativa de las escrituras. No volvemos a escuchar su nombre. Pero Bernabé no estaba por el crédito. No buscaba que reconocieran su posición. No buscaba título como el mentor de Pablo. No vivía para ser reconocido. Él vivía para llevar el evangelio de Cristo a todos. Él vivía para la misión. Y si mi papel en todo esto es levantar y animar a otros, así como Bernabé, aunque no recuerde mi nombre, ¿qué es lo que más busco yo? ¿Tener la razón? ¿Que se hagan las cosas como yo quiero? ¿Que me reconozcan a mí? ¿O puedo decir con todo mi corazón, no me importa si me reconocen a mí? No me importa si olvidan mi nombre, si el único nombre que yo quiero que sea reconocido, exaltado, glorificado, es el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Y miren, todo este capítulo de Hechos 15 tiene un hilo conductor. Y es este pensamiento: ¿estoy viviendo para la misión o estoy viviendo para mí?
vemos en este capítulo como la misión de Dios avanza cuando la iglesia puede decir, no se trata de mí, no se trata de mis reglas, no se trata de mis preferencias, no se trata de mi posición, de mi reconocimiento, se trata de la misión, de que el nombre de Cristo sea reconocido aquí en la tierra y que el evangelio avance, que nosotros podemos abrir los brazos a quien sea que pase por esas puertas y decir, bienvenido a la familia de Dios, que somos parte todos juntos y juntos tenemos una misión, que Cristo sea conocido, que Cristo sea exaltado, que el nombre de Cristo sea conocido en toda la tierra. Es nuestra misión, sin importar quién sea reconocido, sin importar quién se lleve el crédito, sin importar quién puede decir que tenía la razón. Tenemos una misión, la misión de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿vivirás para la misión o para ti? En tu familia, ¿se trata de control o se trata de Cristo? En esta iglesia, ¿se trata de tus preferencias o del mensaje del evangelio? En tu vida diaria, ¿se trata de tu nombre o el nombre de Él? Que seamos una iglesia, que seamos una familia que puede decir, yo vivo para la misión y no para mí. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu gracia. Gracias, Jesús, que es por esa gracia que somos salvos. Gracias, Jesús, que tu obra en la cruz fue completa y nos cubrió de una vez por todos. Y ya no estamos separados de ti, sino que al momento en que nosotros creemos, podemos entrar en tu familia. Gracias, Jesús, que no se trata de todas las buenas obras que yo podría hacer, solo se trata de tu gracia, que tú nos diste la salvación como un regalo gratis para quien sea que creyera en ti y lo recibiera. Gracias, Jesús, por este regalo tan grande, por hacernos hijos, hijas de Dios, por hacernos parte de tu familia. Jesús, te damos gracias que tú formaste la iglesia, fue tu idea, somos tu cuerpo, somos una familia en Cristo Jesús. Y aquí no se trata de nuestras reglas ni nuestras preferencias, nuestra manera de hacer las cosas, sino que nosotros ponemos a un lado nuestras preferencias y decimos, la misión de Cristo es más grande y yo le voy a la misión.